Miremos ahora un ejemplo más administrativo, que no sea de juegos, un ejemplo más gerencial. Esto es una tienda de departamentos que vende a crédito y espera que los clientes le paguen. Al final de cada mes, o sea, en este programa marcoviano los periodos son un mes, clasifica el estado de los clientes, inclusive se podría ser más específicos y decir que son los estados de las facturas, porque un cliente podría tener varias facturas, pero si cada cliente no tiene sino una factura, entonces podemos hablar del estado del cliente. Entonces, al final del mes se clasifica el cliente en uno de los siguientes cuatro estados. El estado cero, si al final del mes la factura fue pagada en cualquier día del mes, pero terminó ese mes como pagada. El estado uno, si al final del mes la factura tiene entre 1 y 30 días de retraso. El estado 2, si al final del mes la factura tiene entre 31 y 60 días de retraso. Y yo me podría ir así y decir que si tiene muchos días, hasta 300 días, pero el almacén tiene una política que cuando un cliente llega a tener más de 60 días de retraso, al final de ese mes lo clasifica como mala deuda y lo llama y le dice, mire, ya esto se va a ir a un abogado, ya hay que resolverlo con el abogado, ¿cierto? Entonces, ese es el estado 3. Miren entonces que son cuatro estados, tal como aparecen descritos en la diapositiva. Miren la forma como el almacén administra sus créditos. Dice, en general los créditos no se extienden y se espera que los clientes paguen dentro de los 30 días de retraso. Por supuesto que les permite hasta 90. En ocasiones los clientes pagan solo una parte de la deuda, o sea, la tienda acepta pagos parciales. Cuando un cliente hace un pago parcial y está en el estado 1, al periodo siguiente, al mes siguiente, lo dejan en el estado 1, le dan ese beneficio, le dicen, no, queremos reconocer que usted hizo el esfuerzo de pagar y no lo vamos a pasar al 2, porque si tenía entre 1 y 30 días, al final de un mes, al mes siguiente, si no pagara, pues pasaría al estado 2, porque yo si a un número entre 1 y 30 le sumo 30, me da un número entre 31 y 60, que sería el estado 2. Sin embargo, por haber hecho ese esfuerzo de hacer un pago parcial, le dicen, al mes siguiente lo vamos a seguir manteniendo en el estado 1. En cambio, si está en el estado 2, antes le dan un beneficio más grande, porque al mes siguiente, por haber hecho un abono parcial, antes lo bajan al estado 1. Miren lo que dice en el último rectangulito, los clientes de más de 60 días, que fue lo que dije en la diapositiva anterior, se clasifican como una deuda mala y se mandan a una agencia de cobro donde, como dije, se tienen que entender ya con un abogado. Miremos ahora la matriz del comportamiento estocástico marcoviano de este proceso. Recuerden que los periodos son el saldo del cliente al final del mes. Los estados 0 y 3 son estados absorbentes. Si una factura termina un mes pagada, pues ya quedó pagada para siempre de ahí en adelante. Ya el cliente no va a decir, devuélvame parte de los abonos que le hice a la factura. Lo mismo que el estado 3. Si un cliente lo tiran a una agencia de cobro con un abogado, ya por más que él diga, no, que es que yo sí les pago, no, ya entró en manos del abogado y ya eso se resuelve por otro lado, pero se quedó en manos de un abogado. Miremos ahora cómo se arman las filas 1 y 2. O sea, la fila 1 es terminar un mes con entre 1 y 30 días. Si yo termino un mes con entre 1 y 30 días, el 70% de los clientes, o sea, con probabilidad 7, pagan. De los clientes que terminan un mes con menos de 30 días de retraso, el 70% de los clientes pagan. El 20% de los clientes hace abonos parciales y los dejan en el estado 1. Y el 10% de los clientes no pagan y se tiran al estado 2.
¿cierto? Porque si yo tengo entre 1 y 30 días y no hago abonos, pues al mes siguiente tengo entre 31 y 60 días. Y por supuesto pasar al estado 3 es imposible, porque si yo a un número entre 1 y 30 le sumo 30, pues no me puede dar un número mayor de 60. O sea, un evento imposible, un evento contradictorio, acuérdense que siempre tiene probabilidad cero. Miremos ahora la fila del estado 2. El estado 2 que es terminar un mes con un retraso entre 31 y 60 días. De los que terminan al final del mes con un retraso entre 31 y 60 días, el 50%, o sea, con probabilidad 0.5, pagan, se tiran al estado 0, factura pagada. Digamos que el 10% hacen un abono, digamos un abono relativamente grande, y los bajan al estado 1, y eso es el 10%. En cambio, otro 20% hace un abono que la tienda considera que es muy pequeño y le dicen, pues sí, no te vamos a tirar al abogado el próximo mes, sino que te vamos a mantener en el estado 2. Miren que esa probabilidad es 0.2. Y el 20% de la última columna corresponde a los clientes que tenían entre 31 y 60 días, o sea, estaban en el estado 2 y no hicieron ningún abono. En ese momento, al final del mes, lo llaman y le dicen, usted ya se va a entender con el abogado. Miren, repito que los estados 0 y 3 son absorbentes. De una cliente con una factura pagada, pues ya se queda pagada para siempre, y un cliente con una factura en manos de la agencia de cobro ya se queda así para siempre. Miren que se queda así para siempre es desde el punto de vista de este proceso marcoviano. Por supuesto que el proceso con el abogado algún día se resuelve, pero desde el punto de vista de este proceso marcoviano eso ya se quedó en el estado 3. Para la tienda es muy importante saber cuántos clientes que están en el estado 1 o en el estado 2, o sea que no han terminado de pagar la factura, van a terminar pagándola totalmente, o sea, absorbidos por el estado 0, y cuántos van a terminar como mala deuda, o sea, en manos de un abogado, es decir, en el estado absorbente 3. Entonces lo que vamos a calcular es el par de probabilidades que habíamos definido en forma abstracta, F1.3 y F2.3. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo estoy en el estado 1, o sea, que si un cliente tiene un retraso entre 31 y 60, perdón, en el estado 1, entre 1 y 30 días, ¿qué porcentaje de esos clientes o cuál es la probabilidad de que terminen en manos de un abogado como una mala deuda? Y lo mismo con los clientes que tienen entre 31 y 60 días, o sea, los que están en el estado 2, ¿qué porcentaje de esos clientes terminan en manos de un abogado? Y por supuesto, ¿qué porcentaje de esos clientes terminan pagando la factura? Vamos entonces a resolver el sistema de ecuaciones que planteamos anteriormente, que es lo que habíamos dicho que es el teorema de la probabilidad total. Planteemos ahora el sistema de ecuaciones para tratar de encontrar la probabilidad de ser absorbido por el estado 3. Acuérdense que el estado 3 es volverse mala deuda. Concentrémonos por ahora en el estado 3. Después vemos cómo se calcularía para el estado 0, que es terminar pagando la factura. Acuérdense que el sistema de ecuaciones, que es, como dije, el teorema de la probabilidad total, dice que F sub IK es sumatoria de F sub IJ por F sub JK, variando J sobre todos los estados. Y hay que plantear una ecuación para todos los estados. Miren entonces que al lado derecho del igual, miren que todos los términos tienen como primer subíndice de la P el primer subíndice de la F que aparece a mano izquierda, y como segundo subíndice de la F, el segundo subíndice de la F que aparece al término izquierdo del igual. Entonces F sub 1, 3 es P sub 1, 0, F0, 3, más P sub 1, 1, F1, 3, más P sub 1, 2, F2, 3, más P sub 1, 3, F2, 3. O sea que yo muevo siempre el segundo subíndice de la P y el primer subíndice de la F que están al lado derecho del igual sobre todos los estados. Lo mismo se hace
para calcular F23, miren que es exactamente lo mismo. Yo muevo el primer subíndice de la F y el segundo subíndice de la P que están al lado derecho del igual y conservo el primer subíndice de la P igual al primer subíndice de la F que está a mano izquierdo y el segundo subíndice de la F lo conservo como el segundo subíndice de la F que está a mano izquierda. Y acuérdense que habíamos dicho F03 es 0 porque la probabilidad de pasar de un estado solvente a otro solvente es 0 y F33 es 1. Si yo ya estoy en un estado solvente, si yo ya terminé en manos de un abogado, pues yo ya me quedo para siempre en manos de un abogado. Si reemplazamos los términos F03 por 0 y F33 por 1, obtenemos el sistema de ecuaciones que está después de la flecha amarilla, que es un poquito más simplificado porque tiene unos ceros y los F33 que son unos que no se ponen, pues porque el factor 1 no hay que ponerlo. Ahora es simplemente cuestión de reemplazar en las ecuaciones anteriores los valores de las P's. Acuérdense que las P's siempre se obtienen de la matriz de potencia 1, o sea, de lo que denominamos matriz de Markov. Si yo me voy y busco esos elementos en esa matriz P, miren que llego al par de ecuaciones que aparecen en la diapositiva como la 5 y la 6. F13 igual 0.2 F13 más 0.1 F23 y F23 igual 0.1 F13 más 0.2 F23 más 0.2. Tengo un sistema de dos ecuaciones en dos incógnitas que es muy fácil de resolver y así fuera difícil, si hubiera muchos estados absorbentes, pues de todas formas se puede resolver. Y la solución aparece después de la flechita amarilla. F13 es 0.032 y F23 es 0.254. ¿Qué quiere decir esto? La primera, F13, que de los clientes que terminan un mes con entre 1 y 30 días, que es el estado 1, el 3,2% terminan en manos de un abogado. Y la segunda, F23 igual 0.254, quiere decir que de los clientes que ya están un poquito más atrasaditos, están en el estado 2, ya llegaron a tener un retraso entre 31 y 60 días, el 25,4% terminan como mala deuda, o sea, en manos de un abogado. Ahora, si uno dijera, no, y yo quiero saber cuántos terminan pagando la factura sin que tengan que ir a manos de una agencia de cobro, a manos de un abogado, pues una forma, digámoslo, compleja sería volver a plantear ese sistema de ecuaciones escribiendo las ecuaciones para F10 y F20, pero como no hay sino dos estados absorbentes, en este caso intuitivamente se pueden obtener esas probabilidades por complementariedad, o sea, F10, o sea, el porcentaje de clientes que teniendo entre 1 y 30 días al final de un mes acaban pagando la factura, es lo que le falta al 3,2% para llegar al 100%. O sea, el 96,8% de los clientes terminan pagando la factura cuando están en el estado 1, o sea, entre 1 y 30 días. Igualmente, de los clientes que están en el estado 2, o sea, los que están un poquito más atrasaditos, que ya tienen entre 31 y 60 días, ¿cuántos terminan pagando la factura sin tener que ir a manos de un abogado? Pues nuevamente, por complementariedad, lo que le falta al 25,4% de los clientes. O sea, el 74,6% de los clientes terminan pagando la factura, a pesar de que están ya a punto de caer en manos de un abogado. Miren que el porcentaje de los que caen en manos de un abogado, entre los que tienen ya entre 31 y 60 días, por supuesto que es mucho más alto que los que terminan en manos de un abogado y que tienen solo entre 1 y 30 días, 25,4% versus 3,2%.